Trabajé durante 31 años en el sector inmobiliario comercial. No en ese tipo glamuroso que se ve en la televisión. Nada de rascacielos de cristal ni ruedas de prensa. Compraba inmuebles problemáticos en mercados secundarios, los reformaba, los alquilaba y los mantenía bajo mi propiedad. Era un trabajo monótono. Sin glamour. Pero era un trabajo que construía algo real. Cuando cumplí 62 años, ya poseía 4 edificios comerciales totalmente pagados y una modesta cartera de inmuebles residenciales. Mi nombre figuraba en las escrituras. Mis callos estaban en las tuberías que yo mismo había cambiado en los primeros años, cuando no podía pagar a los contratistas. Nunca conduje coches de lujo. Usé la misma marca de botas durante 15 años porque eran resistentes y no veía motivo para cambiar algo que funcionaba. Mi esposa falleció cuando mi hijo tenía 19 años. Cáncer de páncreas. Solo tuvimos 8 meses entre el diagnóstico y la mañana en que le cogí la mano por última vez. Después de eso, solo quedamos nosotros dos, mi hijo Liam y yo. Quiero ser sincero sobre lo que pasó después de que ella muriera. Me excedí en la compensación. Hoy lo sé. En aquel momento, me decía a mí mismo que estaba siendo un buen padre, tomando las riendas de la situación, asegurándome de que él no sintiera la pérdida tan intensamente, amortiguando cada golpe que la vida le daba. Cuando bajaron sus notas, contraté profesores particulares. Cuando abandonó el segundo año de la universidad, no le presioné para que volviera. Empecé a darle una pequeña paga y le dije que encontrara su propio camino. Cuando tenía 25 años y todavía estaba intentando descubrir qué hacer con su vida, aumenté la ayuda económica. Cuando tenía 28 años y se fue a vivir con una mujer llamada Adrienne, le ayudé con el depósito del alquiler sin que me lo pidieran. Quiero que entiendas una cosa sobre Adrienne antes de continuar. No era una mala persona de esas que lo demuestran claramente. Era refinada. Sabía exactamente qué decir. Desde la primera cita me llamó por mi nombre de pila, Garrett. Me pareció un poco atrevido, pero lo atribuí a la diferencia de generaciones. Elogiaba mis propiedades de una forma que parecía menos admiración y más valoración. Aún así, era cariñosa con Liam, y Liam parecía feliz. Así que me quedé callado. En los 4 años que estuvieron juntos antes de que todo esto sucediera, la manutención mensual que le daba a mi hijo aumentó silenciosamente de $800 a $2,200. Eso nunca sucedió de una sola vez. Siempre había un motivo, problemas con el coche, una factura médica o alguna oportunidad que Liam quería aprovechar y que requería una pequeña inversión inicial. Una vez pagué un tratamiento dental de Adrienne porque no tenían seguro médico, la infección era grave y yo no iba a dejar que alguien sufriera por falta de dinero. En otra ocasión, transferí $3,000 para lo que Liam describió como un curso de consultoría empresarial. Nunca vi que surgiera ninguna consultoría de aquello. No llevaba un registro detallado de todo lo que gastaba. Quizás ese fue el problema. En febrero, antes de que todo cambiara, me di cuenta de que la transferencia mensual automática que había programado ya no iba a la cuenta de Liam, sino a una cuenta conjunta que ni siquiera sabía que habían abierto. Meses antes, Liam me había pedido que actualizara los datos bancarios. Lo hice sin pensarlo mucho. Cuando mencioné el tema de pasada durante una llamada, me dijo que simplemente era más práctico así. Y yo lo dejé pasar. Aquella primavera, volvía de una visita a una propiedad, a unas 2 horas al norte de la ciudad, cuando llamé a Liam para saber cómo estaba. Hablábamos más o menos 2 veces por semana. Por lo general, eran llamadas breves. ¿Cómo estás? ¿Cómo va la rodilla? Cosas por el estilo. Parecía distraído. Le pregunté si estaba todo bien y me respondió. Sí. De hecho, está genial. Luego añadió. Papá, hay algo que queríamos contarte. Mi primera reacción fue pensar, alguien está embarazada. Pero lo que dijo fue, Adrienne y yo nos casamos hace 3 semanas. Fue una ceremonia pequeña, solo con amigos cercanos. Lo mantuvimos todo en secreto porque queríamos algo más íntimo. Yo conducía por la autopista a unos 110 kilómetros por hora. Perdona, ¿qué? Pregunté. Él lo repitió. Nos casamos. Hace 3 semanas. Solo amigos íntimos. Queríamos algo íntimo. Entonces le pregunté cuántas personas habían asistido a esa ceremonia tan íntima. Hizo una pausa. No sé, quizá unas 150. Me quedé en silencio unos segundos. Vi cómo un camión se metía en mi carril y le dejé pasar, aunque no había motivo para ello. Seguí conduciendo, respirando e intentando identificar lo que estaba sintiendo. Todavía no era rabia. Se parecía más a esa sensación de cuando buscas algo en una estantería y descubres que ya no está allí. Ese instante de reajuste. Como si el suelo se hubiera desplazado unos centímetros.
Entonces pregunté, ¿por qué no me invitaron? Hubo una pausa que nunca olvidaré mientras viva. Entonces él respondió, simplemente no era ese tipo de evento, papá. Queríamos que fuera entre gente de nuestra generación. Entre gente de nuestra generación. Solo dije, entendido. Les felicité a los dos. Les dije que les llamaría más adelante esa misma semana. Colgué y conduje en silencio durante 40 minutos. No encendí la radio. Solo conduje, pensé, observé las señales de salida que pasaban por la carretera e intenté entender qué tipo de hombre cría un hijo que se casa sin invitar a su propio padre porque éste no forma parte del grupo de sus iguales. Pensé en su madre. Pensé en lo que ella habría dicho. Se habría quedado devastada. Pero también lo habría entendido, de una forma que yo apenas empezaba a comprender, que fuimos nosotros quienes causamos eso. No, Adrienne. No alguna influencia externa. Nosotros tomamos ciertas decisiones, y esas decisiones dieron lugar a un hombre de 30 años que creía que era perfectamente aceptable excluir a su propio padre de la boda porque su presencia no encajaba con la estética del evento. No le devolví la llamada esa semana. Necesitaba pensar. 3 días después de esa llamada, estaba sentado en la mesa de la cocina con una taza de café cuando sonó mi teléfono. Era Adrienne. No era Liam. Adrienne. Ella dijo, Garrett, quería hablar contigo en persona. Sé que Liam te ha contado lo de la boda y espero que no estés enfadado. La verdad es que hicimos algo muy íntimo, solo con las personas que encajaban con el ambiente que queríamos para el evento. Me quedé en silencio. Ella continuó. En fin, te llamo porque este mes estamos un poco justos. Los gastos de la boda han superado lo previsto y el alquiler está a punto de vencer. Quería saber si podrías transferir una cantidad extra, quizá $4,000 además de lo que envías normalmente. En cuanto nos reorganicemos. Es solo por esta vez. $4,000 además de los 2.200 que ya estaba enviando? Pregunté. Adrien, déjame hacerte una pregunta. Claro, respondió ella. ¿Habéis hablado Liam y tú antes de esta llamada sobre lo incómodo que podría resultar pedirle dinero a su padre solo 3 días después de decirme que no estaba invitado a la boda? Hubo una pausa. Entonces respondió. No creo que tenga por qué ser incómodo. Somos una familia. Le dije que lo pensaría. Me quedé sentado en esa mesa durante mucho tiempo. El café se enfrió. Miré por la ventana hacia el jardín, hacia el roble que mi esposa había plantado el año en que nos mudamos a esa casa. Ahora era un árbol enorme, que empezaba a necesitar una poda. Me quedé pensando la palabra familia, en la forma en que Adrien la había usado. Como una puerta que solo se abre en una dirección. Esa misma tarde llamé a mi contable. Después, llamé a mi abogado. No para tomar ninguna medida todavía. Solo quería entender claramente cuáles eran mis opciones. Siempre me ha gustado tener una visión completa antes de actuar. Así era como trabajaba en los negocios, y eso siempre me había funcionado bien. Lo que descubrí en esas conversaciones me aclaró muchas cosas. El nombre de Liam figuraba en 2 de los inmuebles que yo poseía como beneficiario secundario. Lo había hecho años atrás, creyendo que facilitaría una futura herencia y le daría cierta seguridad financiera. Era solo un gesto de confianza. Nada más. Mi abogado me explicó que, dependiendo de cómo evolucionaran las cosas, sería prudente revisar ese acuerdo. También descubrí, tras hacer algunos cálculos discretamente con mi contable, que había transferido aproximadamente $94,000 a mi hijo a lo largo de los últimos 6 años. Reembolsos de matrículas universitarias que nunca llevaron a ninguna parte. Ayuda económica mensual. Regalos ocasionales. Tratamiento dental. El curso de consultoría. Depósitos. Una reparación del coche que me dijeron que costaba $400, pero que más tarde descubrí que había costado solo $1.200. El resto del dinero simplemente desapareció en algún lugar. $94,000. Nunca había puesto todo esto por escrito. Nunca había seguido de cerca las cifras. Sinceramente, no sé exactamente qué pensaba que estaba haciendo. Creo que creía que el dinero era una forma de amor. O, al menos, una forma de presencia. Y que, mientras siguiera enviando dinero, de alguna manera seguiría estando cerca de él. No transferí los $4.000 extra. Tampoco envié la transferencia mensual de ese mes. Le envié un mensaje breve a Liam diciéndole que estaba reorganizando mis finanzas y que me pondría en contacto con él cuando las cosas estuvieran más claras. No respondió durante 3 días. Cuando por fin respondió, el mensaje decía, ¿va todo bien? Adrien dijo que parecías raro por teléfono.
Le respondí que todo estaba bien. Solo estaba reorganizando algunas cosas. 2 días después, Liam me llamó. Era un Liam diferente al que había estado hablando durante años. Había algo en su voz. Una aspereza que reconocía, pero que nunca se me había dirigido a mí. Me preguntó: «Papá, ¿qué está pasando? Tenemos facturas que pagar. El alquiler venció ayer». «Lo sé», respondí. «¿Entonces vas a hacer la transferencia?». Respiré hondo. «Liam, tienes 30 años. Llevas casado un mes. Me parece que esta es una conversación que deberías estar teniendo con tu mujer, no una llamada a tu padre». Se quedó en silencio. Entonces dijo: «Lo estás haciendo por el matrimonio». «Lo hago por muchas cosas que debería haber hecho hace años». La boda fue solo la mañana en que por fin entendí lo que tenía delante de mis ojos todo el tiempo. Eso no es justo. ¿Qué es exactamente lo que no es justo? ¿El hecho de que haya financiado los últimos 6 años de tu vida adulta? ¿O el hecho de que hayas decidido que no era el tipo de persona adecuado para ser invitado a tu boda? No supo qué responder. Nos quedamos unos instantes en línea sin decir nada. Entonces habló, en voz baja. «Pensaba que tenías dinero de sobra». Esa frase me dolió profundamente. No porque fuera cruel, sino porque era sincera. Ni siquiera intentaba hacerme daño. Realmente creía que, si alguien tiene dinero de sobra, entonces no importa a dónde vaya o cómo se gaste. Como si la abundancia hiciera invisible el acto de tomar. «Tengo dinero de sobra», respondí. «Pero esa no es la cuestión». «Entonces, ¿cuál es la cuestión?». «La cuestión es que nunca te has preguntado siquiera si ese dinero era tuyo para quedártelo». Oí su respiración al otro lado de la línea. También oí un ruido de fondo. La voz de Adrien, en voz baja, preguntando algo que no logré entender. Entonces dije: «Liam, te quiero. Quiero tener una relación sincera contigo. Pero ya he dejado de financiar una vida sobre la que nunca has tenido que reflexionar, junto a una mujer que me llamó pidiendo dinero para pagar el alquiler solo 3 días después de decirme que no era bienvenido a vuestra boda. Esto se ha acabado. Si quieres hablar, aquí estoy. Si quieres construir una relación adulta y sana entre nosotros, aquí estoy. Pero la cuenta se ha cerrado». Él respondió de inmediato: «No puedes hacer eso sin más, papá. Tenemos gastos reales. Sé que las tenéis». Hice una breve pausa. «Bienvenido a la vida adulta». Y colgué. Quiero contar lo que pasó después porque creo que, en historias como esta, la gente suele esperar una de 2 cosas. O una escena dramática, llena de gritos y enfrentamientos cinematográficos. O una reconciliación rápida, en la que todos aprenden la lección y terminan abrazándose. No pasó nada de eso. Lo que pasó fue más silencioso. Y más difícil. Liam llamó 2 veces más en las 2 semanas siguientes. Las 2 llamadas eran por dinero. No eran sobre nosotros. No eran sobre el matrimonio. No eran sobre nada que realmente importara. Solo se referían al problema práctico de que la cuenta se había cerrado. Adrien llamó una vez. Dejé que la llamada fuera al buzón de voz. Dejó un mensaje de 11 minutos. Escuché los 2 primeros minutos y dejé de escuchar. Después llamé a mi abogado y pasamos toda una tarde revisando los acuerdos relacionados con los beneficiarios de mis bienes. Hice algunos cambios. No es para castigar a Liam. Quiero dejar esto muy claro. Hice los cambios porque me di cuenta de que había estructurado toda mi planificación patrimonial en torno a una versión de mi hijo que ya no existía desde hacía al menos 10 años, si es que alguna vez existió realmente. Necesitaba que mis planes reflejaran la realidad, no mis esperanzas. También me senté, por primera vez en 6 años, a hacer un inventario detallado de todo lo que poseía y de lo que quería hacer con ello. No porque estuviera enfadado, aunque lo estaba, sino porque había pasado años permitiendo que el dinero saliera de mi vida hacia personas a las que nunca se les había enseñado a valorarlo. Y quería poner fin a eso. A mi esposa también le hubiera gustado que lo dejara. Ella se llevaba mejor con la gente que yo. Veía las cosas con claridad. Se habría dado cuenta de todo eso años antes que yo. Hubo una mañana de sábado, a finales de abril, unas 6 semanas después de aquella llamada en la autopista, en la que conduje para visitar un pequeño galpón industrial que estaba pensando en comprar. Era un trayecto habitual. Una zona industrial, sin nada especialmente bonito. Aún así, bajé la ventanilla del coche. Recuerdo que el aire era agradable y cálido, y la radio ponía una canción que no reconocí. Y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que lo que había dentro de mi pecho encajaba con el día que hacía fuera. Pensé en mi esposa. Pensé en el roble. Pensé en una conversación que tuvimos cuando Liam tenía unos 8 años.
De esas conversaciones nocturnas que tienen los padres después de que el hijo se duerme. Estás cansado, pero aún no tienes sueño. Y recuerdo que ella me dijo, prométeme que a veces le harás sentir incómodo. Prométeme que no lo resolverás todo por él. Y se lo prometí. Pero entonces ella enfermó. Él se entristeció. Y yo me olvidé. Rompí esa promesa. Y mi hijo creció creyendo que el malestar era algo que los padres absorben para que los hijos nunca tengan que sentirlo. Eso fue lo que se me quedó grabado. No los $94,000. No fue el matrimonio. No el mensaje de 11 minutos de Adrien. Sino esa promesa rota y el precio que nos costó a los dos. Liam acabó volviendo a ponerse en contacto. Esta vez, no fue por dinero. Unos 2 meses después de que cerrara la cuenta, me envió un mensaje largo. No era exactamente una disculpa. Pero se acercaba bastante. Dijo que había estado reflexionando sobre muchas cosas. Dijo que algunas de las actitudes que había tenido no eran motivo de orgullo para él. Comentó que él y Adrien estaban pasando por algunos roces en su relación. No me sentí satisfecho al oír eso, aunque no puedo fingir que me sorprendiera. Entonces me preguntó si podríamos almorzar juntos. Y almorzamos. Fue una reunión breve y un poco incómoda. No resolvimos nada. Pero él apareció solo. Sin ella. Y eso significó algo para mí. Parecía cansado. Parecía un hombre que, por primera vez en su vida, se había visto obligado a resolver problemas por su cuenta. Y que había descubierto que resolverlos era mucho más difícil de lo que imaginaba. No le dije. Te lo advertí. No mencioné los $94,000. Pedí un sándwich. Le pregunté cómo le había ido la semana. Y escuché. Simplemente escuché. Al final de la comida, me dijo. Lo siento por lo de la boda, papá. Le respondí. Lo sé. Bajó la mirada por un instante. Luego dijo. Debería haber, no sé. Estuvo mal. Asentí con la cabeza. Sí. Lo fue. Nos quedamos en silencio unos segundos. Después pagué la cuenta. Viejos hábitos. Salimos juntos al estacionamiento. Y lo abracé. Mi hijo de 30 años. Un hombre que aún tenía mucho que recuperar y aprender. Un hombre al que quería más de lo que jamás supe demostrarle como es debido. Volví a casa solo. Había que podar el roble. Ya había contratado a alguien para hacer el trabajo la semana anterior, y vendrían el jueves. Los inmuebles iban bien. La reorganización había concluido. Había una buena botella de vino en la cocina que había estado guardando sin tener en mente ninguna ocasión especial. Y esa noche, precisamente porque no había ninguna ocasión especial, la abrí. Me serví una copa. Me quedé de pie frente a la ventana. Y pensé en lo que diría mi esposa si pudiera ver hasta dónde habíamos llegado. Creo que diría que estaríamos bien. Y creo que tendría razón. Tuve mucho tiempo para reflexionar sobre todo lo que pasó entre Liam y yo. No para revivir la discusión. Esa fase ya pasó. Sino para entender cómo llegamos hasta ahí. Y la respuesta sincera es que llegamos hasta ahí a través de pequeñas decisiones. Una tras otra. A lo largo de muchos años. Siempre en la misma dirección. Una dirección que yo seguía eligiendo porque parecía amor. Pero no era amor. O quizás sí era amor, pero un amor sin firmeza. Un amor sin límites. Un amor que se negaba a permitir que él sintiera el peso de sus propias decisiones. Y aprendí que sentir el peso de las cosas no es crueldad. El peso es lo que forja a una persona. No puedes cargar con todo por alguien durante toda la vida y luego sorprenderte cuando esa persona no sabe cargar con nada por sí misma. Esa fue la causa. Las consecuencias fueron lo que yo viví. La boda a la que no me invitaron. La llamada, 3 días después, pidiendo dinero para pagar el alquiler. La suposición casual de que mis recursos existían para cubrir cualquier necesidad que surgiera. Nada de eso surgió de la nada. Todo ello surgió de un patrón que yo mismo creé y mantuve durante 30 años. Adrien no creó el sentido de merecimiento excesivo de mi hijo. Ella solo entró en una casa donde las luces siempre estaban encendidas, la calefacción siempre funcionaba y nadie recibía nunca una factura que pagar. Lo que tuve que afrontar, y esa fue la parte que exigió verdadera honestidad, no fue lo que hizo Liam. Fue en lo que me había convertido. Yo era el hombre que confundía el sustento con la presencia. Que creía que, mientras siguieran llegando las transferencias bancarias, estaría cumpliendo con mi papel de padre. Pero no era así. En realidad, estaba satisfaciendo mi propia necesidad de sentirme útil. De sentirme conectado con él. De creer que no había fracasado precisamente en lo único en lo que su madre me pidió que no fracasara.
La inteligencia sin honestidad no es más que una racionalización sofisticada. Fui lo suficientemente inteligente como para construir 4 inmuebles prácticamente desde cero. Pero, durante mucho tiempo, no fui lo suficientemente inteligente como para ver con claridad lo que estaba pasando dentro de mi propia casa. Esa distancia entre lo que somos capaces de ver en los negocios y lo que nos negamos a ver en casa es donde se producen muchos daños en silencio. La parte de la resiliencia vino después. No esa versión dramática. No fue un momento cinematográfico en el que me levanté y declaré mi libertad. Fue algo mucho más sencillo. Algo parecido a aquella mañana de martes en la que me di cuenta de que no había mirado el teléfono esperando una llamada de Liam. O con la tarde en que fui a visitar aquel galpón y sentí, por primera vez en años, que las decisiones que tenía por delante realmente me pertenecían. La recuperación de un patrón que dura tanto tiempo no ocurre de una sola vez. Se va infiltrando poco a poco. Como la luz de la mañana entrando por la ventana. No te das cuenta del momento exacto en que ocurre. Pero, de repente, el ambiente ha cambiado. Liam y yo todavía estamos intentando encontrar nuestro camino. Esa comida fue un comienzo. La disculpa, incompleta, vacilante, imperfecta, pero sincera, ya fue más de lo que esperaba. No sé exactamente qué seremos el uno para el otro de aquí en adelante. Pero sé que tendremos que construir esta relación sobre algo verdadero. De lo contrario, no se mantendrá. Y esa es la principal lección que me gustaría que alguien sacara de esta historia. No es que los padres deban ser fríos, ni que los hijos sean desagradecidos. La mayoría no lo es, al menos no por naturaleza. La lección es que lo más importante que puedes ofrecer a alguien a quien quieres no es consuelo. Es la confianza que nace de la certeza de que esa persona es capaz de lidiar con la incomodidad. Eso es lo que dejé de darle a Liam. Y es exactamente eso lo que estoy intentando, de forma lenta y torpe, crear un espacio para ofrecerle ahora. Mi esposa me pidió una promesa. Rompí esa promesa. Pero ahora estoy intentando cumplirla, aunque sea tarde. Y eso tiene que significar algo. Necesito creer que lo significa.